obviamente. Vamos a ver hoy día, si bien es cierto, ya hemos visto varios de estos cuadritos, ya hemos preguntado lo que significa esto, por ejemplo. eh, eh, el ciclo vino, ya lo hemos conversado también de lo que significa la estacionalidad reproductiva, los periodos de gestación, cubrición, anestro, parto, posparto, cubrición nuevamente, la signología que significaba la presencia o no del sol. Y nos vamos a detallar hoy día en cómo expresar una especie de ciclo vino, digamos, o cómo expresarlo dentro de los meses del año, y también cómo hacerlo ver, digamos, eh, dentro de todas las actividades que se pueden hacer. Este es solamente un tipo de calendario ovino, pero más que calendario sanitario tiene que ver mucho con algunas actividades también que se hacen en Chile y obviamente extrapolados de alguna otra zona, y que claramente puede variar dependiendo de la latitud en que estemos. Recuerden que Chile es un país muy largo, entonces las actividades van variando, los meses van cambiando, los periodos, digamos, en cierta forma también son distintos y, y- y eso ha sido así históricamente, ¿ya? Básicamente, un poco a forma de recordatorio de cómo se trabajan, digamos, algunos calendarios sanitarios. Podríamos decir que existen más o menos cuatro épocas donde uno hace algún tipo de, digamos, de manejo sanitario. Generalmente es enero, febrero, diciembre, podríamos hablar cuando hacemos el tema después de la esquila. Acá recién la gente está empezando a esquilar, por ejemplo, incluso todavía no, más tiradito para diciembre empiezan las esquilas, y por eso enero y febrero, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de tener de estos piojos masticadores, más que los chupadores, porque los más chupadores, como las garrapatas, la falsa garrapata o el piojo chupador, ¿cierto? El malófago, esos generalmente actúan o mueren, digamos, con la acción de la ivermectina, pero cuando tenemos piojos masticadores, que son los que sueltan la lana, son que tienen una especie de caspita, y que va horadando, digamos, la base de la lana, eso no le va a hacer nada a la ivermectina. Entonces, generalmente en algunas ocasiones hay que hacer baños antisárnicos, ¿ya? Específico, más que antisárnicos, anti-ectoparásitos, básicamente, ¿no? Después está la desparasitación que se hace de otoño, que es la típica, o que se hace, digamos, antes o cuando ocurren las primeras lluvias, por el rebrote, digamos, de la pradera y además el rebrote parasitario. Después tenemos la antes de parto, ¿cierto? Que aquí me faltó poner incluso, pero está acá arriba, que es la desparasitación y vacunación antes del parto, ¿cierto? Que debiera ser más o menos 45 días y mínimo 30 días antes de la fecha probable de parto. Y finalmente, algunas desparasitaciones que se hacen en primavera, sobre todo a corderos que van a ir a engorda, de la desparasitación de todo el rebaño nuevamente. Recuerden que la desparasitación y vacunación de las ovejas y borregas que entran al parto se hace básicamente casi en julio, fines de junio, principios de julio, ¿cierto? Entonces, la desparasitación siguiente deberá ser más o menos entre octubre y noviembre. Estamos hablando de que en total el rebaño deberá parasitarse, un rebaño adulto, básicamente yo diría que 3 veces al año aproximadamente, ¿ya? 3 a 4 veces, dependiendo de qué tipo de parásito nos esté atacando. El tema de la vacunación, lo mismo. Las vacunaciones tienen otro andar, y eso lo vamos a ver durante la clase, ¿ya? A veces coincide, otras veces no. Por lo general, uno trata de hacerlo coincidir básicamente por el manejo que hay que tener con los animales. Recuerden, esto es solamente un esquema, es solamente una apreciación, es un ejemplo de cómo se hacen algunas actividades o cómo se planifica, digamos, algunas actividades ovinas durante el año. ¿Ok? Bueno, los típicos factores críticos que uno tiene que tomar en cuenta, creo que esto lo puedo mostrar así, si es que no se me para, porque antes se me paró. Bueno, ahí está. Factores críticos, bueno, la alimentación, ¿cierto? Siempre es tomar en cuenta el flash en el cuerpo alimenticio de preencaste, el preparto, el tema de la ayuda de la conservación con animales, perdón, alimentación conservada durante el periodo invernal, estamos hablando de heno o silo o estos bolos, ¿cierto? Ensilados, ¿cierto? El manejo de los partos, muy importante, y ahí donde está el tema de la sanidad del rebaño con desparasitaciones y vacunaciones, siempre tomando en cuenta este famoso ciclo ovino.
Un poco habíamos visto también en clase anterior la composición de un rebaño. La mayoría está representada por un 75-80% de la hembra, que no deberán ser más allá de un 20%, no deberían durar más allá de 5 años. Es como la edad reproductiva y productiva más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque en esto se basa nuestra explotación, o sea, en qué hembras vamos teniendo y qué hembras vamos reponiendo, ¿cierto? De este porcentaje hay un 20% que debería ser de primer parto, y después un 20% de segundo parto, y así sucesivamente. ¿Ya? Básicamente así es un poco el esquema. Ahora, siempre es importante detectar a tiempo cuando nosotros queremos hacer una rebaja de animales o eliminar animales viejos. A veces eso es porque es para mantener básicamente la estructura, o básicamente mantener un rebaño, digamos, estructuralmente bien activo, ¿ya? Y que reproductivamente esas hembras estén bastante en su pic de producción, básicamente, y evitarnos problemas, digamos, de ovejas que paren muy viejas, corderos muy chicos, o que si son melliceras tengan problemas al parto, o parto distóxico, o mortandad de cordero, digamos, en el periparto. Entonces hay que estar muy atento. Yo sé que hay gente que igual siempre va dejando ovejas. La oveja puede durar varios partos más dentro de un rebaño. Ahora va a depender mucho del tipo de alimentación que tenga, el uso que haya tenido, el desgaste que haya tenido mientras estuvo en ese predio, y si ha cursado o no ha cursado con alguna enfermedad que nos indica a nosotros que ese animal deberá estar fuera del predio, ¿ya? Pero ahí hay que tener un ojo, y ahí nosotros como técnicos obviamente tenemos que tener muy claro en qué momento indicarle a los productores, a los dueños de los animales, en qué momento sacar o no sacar animales, ¿ya? La borrega de dos dientes, que son las de reposición, ¿cierto? Deberá representar más o menos el 20%, y no más allá de eso. O sea, ideal que en un plantel que ya está estabilizado, el reemplazo, igual que en terneras, ¿cierto? Como lo vemos en vaquillas de carne, no deberá ser más allá del 15 al 20% del rebaño total. O sea, y eso puede ser como reemplazo, o sea, eso quiere decir que yo ya estoy eliminando un 15 o un 20%, o puede ser un extra. No estoy eliminando ninguna hembra de la adulta y estoy agregando hasta un 15 o un 20% más. Y ese agregar va a depender de cuánto yo quiera crecer dentro de mi predio, y ahí obviamente están todas las condiciones que ya hemos conversado, el tema del suelo, el tema del pasto, el tema del mismo animal. Entonces, esa triada de saber, y eso es importante saber, digamos, cuando se hacen digamos, el balance forrajero, ¿cierto? Y saber determinar de cuántos animales yo soy capaz de tener. Bueno, las hembras obviamente son las que ya hemos descrito, son las hembras que van quedando del predio, y que obviamente son las que se seleccionan justamente en este periodo que estamos en plena periodo del último crecimiento de los corderos y borregas. Corderos están en plena etapa de engorda ya para la faena, y las borregas obviamente son las que nosotros vamos a dejar para este reemplazo. Los corderos, obviamente, la mayoría, muchos de los corderos machos, en el fondo, por término general, por lo general siempre nace un 50% hembra, 50% macho. Nos ha tocado, de hecho, justamente este año en un predio que vemos, ¿cierto? Fue totalmente anormal. Hubo casi un 75% de machos y un 25% de hembra. Fue muy raro que se dé así, pero a veces se da. Y por lo general es 50, 50, 50, 50, ¿cierto? Entonces, hay un 50% de machos que la mayoría de ellos obviamente se va a faena o a feria, y de otro 50% básicamente se deja ese 20% que yo les mencionaba, que es la reposición. Lo demás también va a faena o a venta como borregas de reemplazo de otros predios, que también es otro negocio que se abre en este momento. No necesariamente esas 50% de hembras de esas 50, el 20 usted lo va a dejar, el otro 30% no necesariamente se va a matadero o feria. Hay un porcentaje de esas hembras que también se pueden vender como borregas de reemplazo, ¿ok? Para otros predios, para otros compradores. Los carneros representan básicamente entre un 2 y un 4% del rebaño de todas las hembras, no más que eso. Y eso solamente, recuerden, se ocupan solamente en la época de encaste, no más allá de eso. ¿Ya? De esto puede también haber un pequeño reemplazo de carnerillos, ¿cierto? Siempre de dos dientes, y también representan más o menos el 20 al 25% total de todos los machos. Y esto es
Es básicamente orientado a rebaños grandes, ¿cierto? No rebaños chicos. Por lo general, si se dan cuenta que estamos hablando de que deberá haber si tenemos carneros, digamos, experimentados ya de más de 2 o 3 años, deberá haber más o menos un 3% de carneros por el rebaño. Si tenemos 100 ovejas, 3 carneros es suficiente para el encaste. Pero si además incluimos un carnerillo dentro del encaste o tenemos 2 carnerillos, es importante que sean 4. ¿Ok? Ahí aumentamos un porcentaje más. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tenemos machos inexpertos, tenemos que tener más machos. ¿Por qué? Porque son inexpertos. ¿Ok? Entonces, por cada 100 hembras, en vez de tener 3, deberíamos tener 4. ¿Ya? Esa es como un poco la norma que siempre se ha dado. ¿Ok? Los capones, que es una terminología ocupada mucho en el sur, ¿cierto? En la Patagonia, donde se habla de que se los deja castrados y esto básicamente está orientado al tema de la producción de lana, ¿ya? Muchos de ellos no van a carne y se dejan justamente porque se dice y se habla de que, y está, obviamente está comprobado, de que producen básicamente casi un 20% más de lana que la oveja y incluso de mejor calidad que obviamente una oveja misma. Entonces, este término está muy ocupado y hecho en Magallanes. Acá no se da casi nunca esta categoría, porque básicamente casi todos los machos se van a faena y los que no se quedan como carnerillo o carnero, ¿ya? Y que son los menos. Existe otra que aquí no está, que tiene que ver más que nada con el tema reproductivo, que son los vasectomizados, los machos vasectomizados, ¿cierto? O retajeados, que le llaman en el sur, que son los retajes, son los machos que han tenido una vasectomía y que sirven para hacer sincronización de celo, para marcar ovejas que están en celo, para poder inseminar. En algunos predios que pueden estar más ordenados o que ocupen biotecnología reproductiva, obviamente ese es el mejor, digamos, machos para marcar celo, ¿ya? Recuerden, son vasectomizados o retajeados que se llaman en el campo. Determinación de la edad, muy importante. Ustedes saben que según la edad nosotros también vamos haciendo selección, ¿cierto? Es importante también que sepan, la edad se determina muy fácil en los ovinos y también es muy extrapolable a lo que se hace con los vacunos, con los vacas, ¿ya? Se habla que entre los 13 a los 18 meses de edad cambian las primeras pinzas, ¿cierto? Los centrales. Después, entre 18 a 24 meses cambian los primeros medianos, de 24 a 32 meses los segundos medianos y después de 32 a 42 meses los extremos, ¿ya? Y ahí tenemos toda. En el fondo, las primeras pinzas aparecen al año, año y medio, entonces el año y medio ya debería estar. Por lo general, al año empiezan a emerger, ¿cierto? Y al año y medio ya están arriba y después ya empiezan a cambiar lo otro y así sucesivamente. Entonces, así se va determinando la edad. La forma, digamos, de los dientes es muy similar en ambas especies, tanto vacunos como ovinos. Los dientes temporales son de menor tamaño, son de forma más o menos triangular, son más blancos, tienen una cara lingual lisa. Y los definitivos son de, obviamente, mayor tamaño, tienen una forma como de cuchara, de paleta, tal como se ve en la foto. Son menos blancos, son un poco más amarillentos y tienen una cara lingual, la cara lingual, o sea, la cara interna, con surcos. Y así se determina. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay borregas de 2 dientes o borregas que todavía no cambian los dientes, que son de gran tamaño y se tienden a confundir. Digamos, lo mismo pasa cuando hay animales muy viejos que por el desgaste de los dientes se cree que son de leche. Es, a mí me pasó con un productor que le vendieron supuestamente borregas y cuando yo empecé a boquear, a ver boca, ¿cierto? A ver dientes, me di cuenta que eran puras ovejas viejas y él pensaba que eran borregas. Entonces, costó hacerle entender, porque el hombre pensaba, juraba, bueno, se lo engañaron, obviamente, era un camión justamente de Correal que él trajo de Magallanes y la mayoría de Correal y merinos que venían entre medio alguna eran todas ovejas viejas, o sea, le dieron ovejas de desecho, se lo engañaron, obviamente, y se los vendieron como borregas, digamos, de reemplazo. Pero si no fuera porque uno manejaba el tema de los dientes, él no se hubiese dado cuenta, para nada. Estaba convencido que eran borregas. No, eran ovejas viejas, ¿ya? Y ahí cobra importancia el tema de la dentadura. Un poco cómo se va dando, ¿cierto? Los centrales al año y medio, después los primeros medianos a los 2 años, los segundos medianos a los 3 años y finalmente los extremos a los 4
años, ¿ya? Así se va viendo y determinando la edad en las especies ovinas. Y en caprino y en bovino es igual, ¿ah? Ahí está el tema del boqueo. Yo hago exactamente la misma técnica, prácticamente con dos dedos yo le hablo, abro, digamos, la cavidad bucal y observo la dentadura de ese animal, ¿ya? Esa es la forma. También, otra forma de asesorarse es que a ustedes le indiquen, no hay que nunca perdón, no hay que nunca confiarse en lo que te dice la gente, porque a veces la gente jugarte una talla, una broma, te engaña y te dice, no, sé que hay puras borregas, y al final te meten ovejas viejas entre medio como para probarte. Eso pasa siempre, ¿ah? En el campo son bien chistosos de repente. Por eso hay que saber el tema de la dentadura, ¿ya? Aquí tienen, por ejemplo, obviamente se determina a través de los cambios de los dientes temporales definitivos y ahí se va viendo más o menos cómo va a aparecer. Este obviamente es un animal más adulto, no es una borrega. Pero aquí vamos a ver, por ejemplo, los botones de dientes de un recién nacido. Están recién apareciendo. Obviamente son animales que son muy fáciles de identificar porque son corderos recién nacidos, obviamente. Entonces, eh, es así, ¿ya? Después tenemos ahí para que vayan fijándose algunos dientes incisivos temporales que son de leche, tienden a ser mucho más largos, me refiero a estos que están en la parte superior, tienden a ser mucho más largos, ¿ya? Y aquí es donde ocurren algunas, digamos, errores, ¿ya? Aquí ahí pueden haber confusiones, eso uno lo entiende, pero ahí lo que marca la diferencia claramente es la anamnesis misma del predio. Si estoy viendo borregas, obviamente van a ser de menor tamaño, más chicas, y se va a notar, digamos, que son borregas, a pesar de que tengan a lo mejor sean grandes, pero cuando ya son grandes, como ya le aparecen las primeras pinzas o palas que le llaman también, ya tienen un año de edad o un año y medio. ¿Ven? Hay harta diferencia entre estas y estas de acá. Entonces, este animal ya tiene un año o año y medio, básicamente. Cuando está emergiendo al año, cuando ya está arriba o ya toda su superficie mostrada, tiene un año y medio. ¿Ok? Así se van notando algunas diferencias. Y es aquí, como les digo yo, donde pueden ocurrir algunos errores digamos, de apreciación de la edad. ¿Ya? Pero es normal, esto lo van a ir mejorando a medida que vayan haciendo la revisión, digamos, de la, digamos, de la dentadura. Después tenemos, obviamente, ahí animal ya tiene, si se dan cuenta también se ven más separados los animales, los dientes definitivos. Bueno, en este caso, seguramente por el tipo de alimentación que ha tenido. Y ahí tienen un animal ya de dos dientes o de 2 años, perdón, de 4 dientes, pero de 2 años, 2 años y medio, básicamente, ¿no? Así que ahí está la diferencia. El de abajo, obviamente, tiene 6 dientes ya y tiene, digamos, es bien separado, digamos, y se ven esta típica forma de pala que le dicen, como medio triangular, y que recuerden que interiormente tienen surcos, a diferencia de los deciduos. Y acá tienen un animal a boca llena, ¿cierto? Ya de 8 dientes y de 4 años de edad, bastante característico, ¿ya? Después de esa edad, uno dice, ya, todos tienen 8 dientes. ¿Cómo determino de ahí para adelante? Ya sé que tiene 4 años y medio. Después ya empieza a ver el desgaste que tiene ese animal, ya sea internamente, ¿cierto? O el engrosamiento o el enrazamiento que se llama, que cuando va desgastando y se van achicando. Y también el adelgazamiento, en este caso, de la parte central de los dientes, ¿ya? Entonces, otra vez insisto, aquí hay gente que obviamente sabe cuántos años tienen sus animales y también hay gente que, o sea, no, hay gente que un poco quizás no sabe la edad, pero como les decía yo, determinando esto, sabiéndolo cómo se hace, cómo se muestra, usted no tendría por qué tener problema en determinar edad en los animales, ¿ok? En este caso, en los ovinos. Entonces ya sabemos que boca llena, en este caso con poco desgaste, si se fijan, este es un diente de arriba, el de inferior, perdón, el superior derecho,
todavía está muy implantado dentro de del hueso incisivo, ¿cierto? eh, con la gengiva, digamos, bien pronunciada, y después hay un desgaste que el diente se va desgastando. Esto tiene que ver, esto sí, eso sí, es subjetivo, ¿ya? ¿Por qué es subjetivo? Porque depende mucho del tipo de alimentación que ha tenido ese animal. No todo se le va a desgastar de forma. Lo importante es que usted determine que el animal tiene más de 4 años y medio, 5 años. De ahí para adelante, va a depender de la expertise que usted tenga y de la alimentación que usted aprecie en los animales que está viendo, ¿ya? Es así. Después había algunas deformaciones o fallas, por ejemplo, desgaste anormal de los dientes o severo, y estas son netamente, o algunas pérdidas, por ejemplo, que pueden cursar con algunos tipos de pérdidas por daño físico en el fondo, por golpes, qué sé yo, y obviamente ese animal va a tener problemas, po, ¿ya? Problemas en el sentido alimenticio. No es un animal que se va a dar, digamos, va a ser, se va a notar inmediatamente cuando un animal tiene problemas por su dentadura. Va a ser un animal flaco, que no va a crecer mucho, que va a tener problemas. A lo mejor si es una hembra que se dejó, obviamente va a tener problemas, digamos, de desarrollo, ¿cierto? Incluso de sus corderos, en el caso que lograra parir, porque no va a comer mucho, por lo tanto no va a tener mucha leche, y así sucesivamente, ¿ya? Después tenemos, bueno, aquí tienen algunas alteraciones. Las alteraciones siempre está dado con el pronatismo y el astigmatismo, perdón, sí, sí, la braquignatia y la, ¿cuánto es la otra? Se me fue el nombre. Aquí la tenemos, parece. Pronatismo y el otro es, ¿cuánto se llama el otro? Se me fue. Aquí que me acuerde. La otra patología. Que es en el fondo que la mandíbula no cierre o el cierre no sea el oclusamiento o la postura dentro incisivo como de la mandíbula y la maxila cierre de forma correcta. Obviamente, esa es una problemática importante porque eso también acarrea problemas de alimentación y de desarrollo físico. Y además es muy transmisible genéticamente hablando. ¿Ah? Es traspasable de un macho, por ejemplo, que tenga prognatismo o braquignatia, perdón, braquignatismo es la otra. O sea, que sea del cajón abierto, como le llaman vulgarmente, o del cajón cerrado, ¿cierto? Entonces, esos machos que uno selecciona deberán ser eliminados de la reproducción. ¿Por qué? Porque es muy transmisible. Aparte que si se dan cuenta en esta superior derecha hay un desgaste que es bastante extraño, ¿cierto? Como que se va haciendo, alargando hacia craneal y no está masticando. Recuerden que las ovejas comen muy abajo y van prácticamente cortando con los incisivos y con la parte dura de la maxila, ¿cierto? Entonces, eh, muchas veces el animal no come bien, no ingiere bien el alimento no se desarrolla como corresponde, ¿ya? Bueno, ahí tienen otras fotos de lo mismo, ahí aprecia claramente esta malformación congénita. Siempre es congénita y aquí está el tema de la consanguinidad, ¿ya? Lamentablemente, mucha gente en el campo no se da cuenta de que está cruzando los papás con las hijas, con las nietas. Entonces es muy complicado el tema de la consanguinidad, que históricamente acá en las regiones y en Chile mismo, en muchas partes, se da el tema de que los machos no los separan de la hembra, por lo tanto vamos a tener problemas de este tipo, ¿ya? Desgastes, obviamente, también, estos animales ya son animales que son reemplazados ya, ¿cierto? Son animales que ya no deberían estar dentro del predio, ya no son productivamente hablando, ya no están en su mejor momento y generalmente son los que se eliminan de un rebaño. Listo, condición corporal lo hemos hablado, hemos mostrado alguna imagen, pero ahora vamos a describirla un poco más. Yo sé que la describieron un poco en la clase o en la prueba también se lo preguntaba, pero ahora vamos a ver un poquito. Es una observación subjetiva, ¿cierto?, del estado nutricional
y está basado en la cobertura muscular y de grasa, digamos, en las vértebras lumbares, tomando como referencia, obviamente, las vértebras lumbares, su proceso espinoso y el transverso, ¿ya? Eso lo vamos a descubrir ahora, ¿ya? Se hace una revisión completa. Esto es muy importante para describir, ¿cierto?, qué estado nutricional tiene nuestro bovino. Aquí hay una foto un poquito más clara de cómo se deberá hacer, ¿cierto? Entonces, es la relación entre el hueso, la musculatura y la grasa presente en esa zona que nos va a indicar, digamos, de qué tan gordo o tan flaco está este animal. Siempre es una apreciación subjetiva. Ahí estoy mostrando, esta es una foto muy antigua mía. Eh, Ahí estoy mostrando menos dónde se hace y la extensión que uno tiene que tener. Se puede hacer hacia adelante, tomando, palpando hacia adelante, y también hacia ambos costados para determinar la presencia de este animalito, o sea, perdón, de esta grasa, de esta cobertura y de esta musculatura, ¿ya? Como ustedes saben, esa no es una muy buena forma, porque a veces la toma con las dos manos, por un lado la mano derecha puede estar tomando, sintiendo algo más potente que la mano izquierda. A mí no me gusta mucho esa forma, prefiero que una mano más describa bien, porque se aprecia bien con una mano más que con dos, ¿ya? Un poco la escala que habíamos visto en otras clases también, ¿cierto? Esto no va a pasar de largo. Algunas relaciones del peso. Las metas de condición corporal, que también la habíamos descrito en algún momento. Acá lo ideal es que el periodo seco sea de 2 a 5, el encaste hasta un 3,5. Dentro del primer y segundo tercio de gestación, que puede estar hasta un 3, muy claramente va a bajar eso. Estos son los condiciones corporales ideales, ¿cierto? No es que se da así siempre. Por lo general, estamos encastando con menos condición corporal y al término de la gestación están llegando con muy mala condición corporal la mayoría de las hembras que no son bien suplementadas y no son bien alimentadas durante este periodo escaso que es el invierno, ¿ya? Y ahora finalmente nos vamos a meter en la sanidad. Lo que está acá en este cuadro, que lo presento y lo muestro hace mucho tiempo, es un cuadro que habla de las enfermedades que están todas las que podrían atacar, digamos, al rebaño ovino presente acá en la región y en Chile, por así decir. Las que están en rojo son las más comunes, ¿ya? Las más comunes que podrían aparecer, ¿ok? Por lo general son las que más se dan en el campo, en nuestros campos, acá en la región. Eso no quiere decir que las otras puedan aparecer o no puedan aparecer, claro que sí. Pero por lo general estas son las más comunes. Entre ellas, las bacterianas tenemos las enterotoxemias en general, la brucelosis, por la brucela ovis, ¿cierto? Pausterelosis, con todas las neumonias, el furrut, o sea, ahí está el fusobacterium, ¿cierto? Mastitis, con todas las bacterias provocadas por la mastitis, que son las enfermedades bacterianas más comunes. Obviamente las otras podrían aparecer, pero por lo general siempre, 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 estas son las que más atacan a un rebaño. Dentro de las virales, el estigma contagioso es el más común. Ahí tenemos la boquera, ¿cierto? El estigma contagioso. Las otras son muy raras que aparezca. Si bien es cierto, se han descrito uno que otro caso y otros solamente los puse porque son digamos, si es que apareciera, por ejemplo, un scrapie o una divina, son de declaración oportuna al SAC, ¿cierto? Hay que obviamente dar el aviso de forma inmediata si es que uno sospecha de esa enfermedad, pero es muy raro que esté. De las parasitarias, todas, po. Aquí puse algunas nomás. Pirigüín, la sarna, ¿cierto? Los estrobovis, las coccidiosis, las parasitosis gastrointestinales. Esto es lo más común. Por lo tanto, vamos a ir describiendo algunas, no las enfermedades, sino que cómo se va a ir controlando este tema. Eh, Obviamente todo rebaño hay que orientarse a la prevención y el control de estas enfermedades, ¿cierto? Y principalmente la clostridial. Las clostridiales hemos descrito largamente en distintas ocasiones que se previenen más que tratarse, porque cuando ya la mayoría de las clostridios son de ataque agudo, por lo tanto prácticamente uno no tiene mucho que hacer en el tratamiento, pero sí tiene que hacer por ejemplo, en la prevención, ¿ya?
Dentro de las más comunes en ovinos, obviamente está la enterotoxemia como tal, la mancha, la hepatitis infecciosa o hemoglobinuria, el tétano, y aquí tienen algunas de las características. La mancha es el Clostridio 8 ¿cierto? Provoca lo que se conoce como carbunclo sintomático. Las enterotoxemias, que están en la orden del día, el tétano, ni hablar, ¿cierto? El edema maligno, son todos nombres que adquieren algunas de las enterotoxemias, ¿ya? Para esto, obviamente, tenemos una prevención. Ahora bien, existen, y aquí tienen que tomar en cuenta un tema muy clave. El programa de vacunación de ovejas, estamos hablando de ovejas adultas, deberá ser una vacunación, ¿ya? A adultos, generalmente de 50 a 30 días antes del parto, ¿ya? ¿Por qué en algunas ocasiones algunos predios hacen una revacunación de esas mismas ovejas adultas? Porque supuestamente la vacuna deberá actuar durante todo un año y no hay para qué revacunar en enero, pero han existido algunos casos donde no se ha hecho bien por ejemplo, a ver, puede pasar la ocasión en que algunas vacunas no sean bien inoculadas, haya tenido alguna reacción local o no haya sido la vacuna ideal. Por ejemplo, cuando pasa, ustedes saben a esta altura que la Coglavax es la vacuna formulada para ovejas y es la que debiera ponerse, pero muchas veces la gente ocupa cualquiera de las otras, como Clostrivac o Covaxin, y a veces ocurre que no hay una buena respuesta a esa vacuna, ¿ya? ¿Cuándo uno podría poner una segunda vacunación? Por ejemplo, si esas hembras me llegan hembras al predio que yo no tengo idea de dónde vienen, o sí tengo idea de dónde vienen, pero no tengo idea de su sanidad. Por lo tanto, ahí yo podría aplicar una segunda vacunación como manejo. Puede que sea a lo mejor a todo el lote, o puede que sea solamente a los animales que se están introduciendo. También está la posibilidad de cómo se va a hacer un nuevo encaste y va a empezar el tema del flashing, ¿cierto? El tema de la suplementación. Puede que a lo mejor a esa altura la vacuna ya pierda cierta efectividad, que no es así, y que algunos consideren que es bueno vacunar antes de empezar a suplementar, porque lo que conlleva una suplementación, ustedes saben, una suplementación puede exacerbar la aparición de este tipo de bacterias que en este momento están atenuadas, ¿cierto? Están controladas por la vacuna. Y por eso se pone. Entonces, en estricto rigor, está la posibilidad de hacer dos vacunaciones al año en ovejas adultas o, si usted está convencido de su sanidad y de que no pasa nada, usted puede hacer una sola vacuna. En lo personal, yo vacuno solo una vez a las ovejas adultas y es cuando es 50 a 45 días antes del parto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la vacuna me ha dado absolutamente la seguridad de que ha funcionado bastante bien, aún a pesar de haber hecho una suplementación intensiva en estos meses de febrero o marzo, ¿ya? Así que esto se lo dejo a su criterio, yo se los presento solamente, que existe la posibilidad de dar las dos vacunas al año en ovejas adultas, o si usted si ya conoce el predio y sabe que hay una sanidad que usted mismo lo lleva, y confiar en la vacuna que fue formulada para ovejas como la Coglavax, que no es que yo sea ni representante ni nada de eso, sino que es simplemente porque es la mejor para ovejas, usted vacuna una sola vez al año, que es la que corresponde, digamos, 45 días, mínimo 30 días antes del parto. Yo lo hago así, yo hago una vacunación al año, por ejemplo, ¿ya? En ovejas adultas, ovejas adultas. Ahí están las vacunas, ¿cierto? Ya sabemos, algunas que tienen contra todas las cepas, otras no. Por ejemplo, la Clostrivac no tiene contra el tétano. Y si yo hago corte de cola con cuchillo, por ejemplo, necesariamente yo tengo que cortar la cola, ¿cierto? O incluso aunque sea con el lastrador, podría incluso provocar que el lastrador el elástico podría generar la aparición también del tétano. Entonces la cola Clostrivac no me sirve, porque si yo voy a cortar cola, no me sirve la Clostrivac porque no tiene contra el tétano. La Covaxin sí tiene contra el tétano, pero estas dos vacunas, tanto la Clostrivac como la Covaxin, son vacunas formuladas para vacas que se extrapoló su uso para ovejas.
Y estas han provocado muchas reacciones locales en el sitio de inoculación de la bacterina, ¿ya? Y se inflaman, las ovejas andan medias cojas, ha habido todo un drama, porque más encima la Covaxin, cuando se está vacunando borregas, la primera vez, son 5 ml la dosis. 5 ml la dosis la primera vez y la segunda dosis 2,5. La Clostrivac son 2,5 ml en la dosis. En cambio, la Coglavax, como fue formulada para ovejas, necesita menos dosis por animal y son 12 c subcutáneo por animal. ¿Me entiende? Entonces, ahí ve la diferencia. Entonces, por norma, después usted se formará su propio criterio, yo ocupo solamente Coglavax para poder vacunar borrega, ¿ya? Y oveja en general. ¿Por qué? Porque, insisto, es una vacuna formulada para ovinos, también ahora se extrapoló su uso a bovinos, ¿ya? No tengo idea cómo anda en bovinos la Coglavax, pero en ovinos anda espectacular. Eso es lo único que sé. ¿Ok? Después, programa de vacunación de borregas de reemplazo. Las borregas de reemplazo que van a ser de aparición de agosto, por ejemplo, deberíamos estar vacunando, deberá ser a los 2 meses de edad. ¿Por qué en algunos predios incluso vacunan mucho antes? Incluso hasta hacen corte de cola antes. Yo no lo hago así, esto es un tema de criterio mío, ¿eh? Estos calendarios, después, recuerden que cada calendario, cada fecha va a depender del predio y bla, bla, bla. Entonces, y del tipo animal, qué sé yo, pero en mi forma de trabajar es, ¿por qué? Porque si yo hago una buena vacunación de las ovejas, de mis ovejas, seguramente se va a traspasar la inmunidad a esos animales, ¿cierto? A ese cordero que van a hacer. Y esa inmunidad le puede durar a través del calostro a un cordero aproximadamente 2 meses, 2 meses y medio. Por lo tanto, yo no saco nada con vacunar tan tempranamente porque voy a entrar a competir con la inmunidad otorgada por el calostro. ¿Me entiendes? Entonces es una estupidez, de verdad, es una estupidez vacunar tan tempranamente cuando yo ya he vacunado las ovejas anteriormente. ¿Me entiendes? Entonces, el traspaso de la inmunidad, si uno se asegura que la oveja, el cordero, perdón, el cordero consumió calostro como correspondía, ese cordero de verdad está inmunizado, está con una IgG y IgM muy alta durante por lo menos los 2 primeros meses de edad, donde las enfermedades clostridiales van a estar a raya, no les va a pasar nada. ¿Ok? Y ahí, a los 2 meses de edad, yo hago mi primera vacunación. ¿Ok? Como las vacunas en general, los tridiales deberán darse una vez al mes, separada por un mes, o sea, cada 30 días. Entonces, mi prima vacunación deberá ser al mes y mi segunda vacunación deberá ser la misma fecha al siguiente mes. En este caso, octubre, noviembre. ¿Ok? Además, les sirve porque en esa fecha, noviembre, básicamente, o casi diciembre, usted podría hacer selección y ahí usted recién, si quiere hacer corte de cola, como ya va a estar prevenida del tema del tétano, entonces no va a haber ningún problema en que usted haga corte de cola con cuchillo, con el astrador o como su técnica, porque ya va a haber una prevención del tétano, ¿cierto? Dada por la doble vacunación ejercida. Ya, si usted incluso por manejo quiere hacer corte cola el día que hace la segunda vacunación, no hay ningún problema porque ya está vacunado de antes con una prima vacunación, ¿cierto? Entonces ahí está haciendo un refuerzo muy importante para prevenir la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ese es el esquema. Luego, estas mismas borregas, en el caso de que la ocupásemos inmediatamente, como es la mala costumbre chilena de ocupar borregas de antes los dos dientes, y se van a someter al encaste, esas deberán revacunarse nuevamente en julio. Y si no entran al encaste, bueno, esas borregas de dos dientes tienen que revacunarse en julio o fines de junio, cuando son 50 o 45 días antes del parto. ¿Ya? Y esa es la calendarización de las borregas. Y aquí está la importancia, a algunos les salió, este cuadro ya lo habíamos descrito antes, ¿cierto? ¿Por qué hay que vacunar, en este caso contra Clostridium, ¿cierto? La revacunación es importante, separada de un mes a otro mes. ¿Por qué? Porque el booster inicial que nos da la primo vacunación llega hasta cierto periodo de protección que justamente dura más o menos 30 días. ¿Ok? Entonces, si usted no hace una segunda vacunación, claramente los títulos de anticuerpos, o los anticuerpos, perdón, van a bajar ostensiblemente. Y aquí es donde corre importancia, a lo mejor, esa es la otra, cuando les mostré, esto pasa
por eso hay que hacer una revacunación a los 6 meses después, sobre todo animales que van a entrar al encaste por la suplementación de pre-encaste, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo hice una sola vacuna, es muy probable que ese animal va a estar descubierto y va a estar propenso a tener enfermedades clostridiales si es que ocupó una sola dosis. ¿Ok? Por eso es tan importante la segunda dosis, ¿ya? Porque esa es la que nos va a dar inmunidad completa durante casi 12 meses de edad, y por los 12 meses, o sea, todo un año, y por eso hay que desparasitar y vacunar, en este caso, siempre más o menos la misma fecha todos los años, ¿ya? Porque recuerden además, cuando uno vacuna en el preparto, también lo está haciendo con la salvedad de que va a suplementar en el preparto. Pues obviamente la suplementación, el hecho de dar alimentos suculentos para las bacterias, van a exacerbarse las que son nocivas y esas son las que nosotros tenemos que evitar, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante la vacunación de preparto, porque vamos a dar suplementación y esa es la que nos da digamos, la... eh, eh, inmunidad, digamos, del año. Entonces, resumiendo, borregas de primer año, obviamente se tienen que vacunar y revacunar, y después la vacunación anual junto con las ovejas hasta, digamos, hasta el fin de su edad productiva. El tema que yo les dije al principio de que podíamos vacunar nuevamente a ovejas adultas es cuando esta primera vacunación no se hace doble. Ahí usted tiene que revacunar. Ya por esos casos muy puntuales. Ahora toda la gente sabe que con una sola vacuna, no, no todas, obviamente en el campo no todas saben. Entonces con una vacuna no siempre se obtiene en buenos resultados, por lo que ya hemos explicado. Por eso es siempre bueno indicarles a las personas que tienen que hacer dos vacunaciones separadas 30 días una de cada otra. ¿Ok? Nuevamente las mismas vacunas, ya lo habíamos conversado y explicado. Aquí están algunas fechas de los calendarios sanitarios, ¿cierto? Básicamente este tipo de esquema ustedes los pueden realizar o no. Aquí está la vacunación de las borregas y su revacunación con el lote de ovejas, ¿cierto? Aquí están las ovejas y ahí está la extra, por así decir, la extra, que es la de cuando este esquema no se cumple, sí o sí esta oveja yo tengo que revacunar, digamos, a los 6 meses. Por lo general, uno deberá estar año a año vacunando, por ejemplo, julio, al otro julio, al siguiente julio y así sucesivamente, ¿ya? Hasta que termina la edad productiva de ese animal, ¿ya? Después, los parásitos. Bueno, varios géneros y especies de parásitos van a atacar, ¿cierto? Y tienen un ciclo biológico bastante similar. Dentro de ellos, el abomazo son los que más llevan, ahí están los Ostertagia, Monchus, Trichostrongylus, ¿cierto? Intestino grueso siempre va a haber Chavertia. Por eso es bueno hacer siempre muestras de feca, ¿cierto? Eh, muchos de estos hacen el ciclo del O, ¿cierto? Entonces hay un ciclo que va, o la larva puede llegar hasta pulmón, ¿cierto? Y obviamente hacer este ciclo. Muchos de ellos lo hacen. Por lo tanto, existe la posibilidad también de que existan algunas parasitosis que conlleven algún tipo de neumonía parasitaria en ciertos periodos de tiempo, ¿ya? Hay que no confundir una neumonía parasitaria de una neumonía como tal, ¿ya? Eso la expertise en el campo y más adelante cuando estén en otros ramos, ¿cierto? Que se ve todos estos temas en internado, en clínica, vean que estos temas son del diario vivir, digamos, convivir con estos parásitos o la pelea con ellos es constante, ¿ya? Claramente para un productor es difícil y para uno mismo también es difícil detectar a veces animales parasitados. Solamente tenemos la referencia del tema del pelo hirsuto, la baja de peso, mucho apetito, ¿cierto? Diarrea acuosa. Eso es como la mayoría típicos sintomatologías, ¿ya? Muchas pérdidas ocurren durante el otoño por este rebrote que hay desde otoño y las otras tantas en el brote grande que ocurre en primavera, porque muchos de los parásitos, como comprenderán y sabrán, se hacen, digamos, se encapsulan y se guardan, digamos, en el ambiente y pueden
pueden, digamos, proliferar cuando mejoran las condiciones climáticas, eclosionan estos huevos, ¿cierto? Y pueden aparecer parásitos donde uno piensa que nunca hay, pero siempre hay. Siempre el objetivo es reducir la infección parasitaria en los pastos, ¿no? Porque es muy difícil tener un predio sin parásitos, muy, muy, muy difícil, ¿ya? Importante del tratamiento, o sea, es muy difícil que la pradera esté sin parásitos y también es, es mucho o más difícil que los animales estén sin parásitos, ¿ya? Hay una reinfestación constante, sobre todo cuando nosotros no hacemos los tratamientos en las fechas correspondientes, y hay una reinfestación tanto de los animales como también en las praderas, ¿ya? Hay muchos productos que se pueden utilizar, de ellos los productos más importantes son de tipo oral, ¿cierto? A veces, dependiendo de la calidad, pueden tener acción durante 2 o 3 días y repetir ojalá cada 21 días en caso de infestaciones muy grandes. También tenemos dentro de los endectocidas, ¿cierto? Dentro de estas orales, los endectocidas son los más usados. Algunos duran 25 o 28 días, o sea, un mes de resguardo, otros son 40 o 45 días y hay algunos que hay que repetir más o menos los 60 o 70 días. Eso va a depender de qué carga tengan mis animales o qué tanta carga yo pueda detectar en los potreros, ¿ya? Existen otros, desde los mismos en detoxina están como nombre comercial el febendazol, ¿cierto? Ahí tienen el Panacur o el famoso Lombrimic, también es febendazol, el Leamisol, las ivermectinas que son de uso inyectable, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo daría? En el caso de, como les decía yo al principio de esta clase, por lo general las desparasitaciones deberían ocurrir más o menos 3 veces al año en el caso de ovejas, ¿cierto? Y coincide mucho con algunos manejos, excepto el de verano, que recuerden que como en mi forma de ver las cosas o de trabajar, yo casi no hago manejo sanitario de vacunación, digamos, en verano, sí de desparasitación, porque es muy importante. Algunos esperan, la desparasitación de febrero es básicamente cuando tenemos, es estratégica. ¿Por qué? Porque no va apuntada a los gastrointestinales, está apuntada específicamente a un parásito que es la fasciola hepática, ¿ya? ¿Por qué? Porque es en digamos, fechas, digamos, donde aparecen los adultos, son los adultos los que son expulsados a través de la feca, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer, digamos, una desparasitación estratégica, matar los adultos para evitar que tengan tantos huevos. ¿Por qué? Porque después el rebrote en abril o mayo, de los meses de otoño, de las primeras lluvias, es grande. Por lo tanto, y además encima, si yo voy a encastar en marzo, sí o sí yo debiera desparasitar. Hay otros que la desparasitación la hacen en abril, mayo, ¿cierto? Con las primeras lluvias, que eso es como lo normal que se hace siempre. Desparasitar más o menos el lote entero en abril, fines de marzo, abril, mayo, con las primeras lluvias. Generalmente abril, ¿ya? Y eso baja mucho la carga parasitaria antes de que los animales entren en el periodo y sobre todo para que los animales pasen un mejor invierno, porque ahí vamos a entrar en un periodo invernal donde obviamente hay mucho frío, hay menos comida, hay baja inmunitaria, por lo tanto, claramente ahí podemos tener más problemas, ¿ya? Después está la desparasitación de julio, que hace coincidir con el manejo de la vacunación de preparto. Por eso hay que tener en cuenta cuándo yo hago la primera vacunación, perdón, desparasitación del año, si la hago en febrero, en marzo, en abril, para que coincida con la desparasitación de julio, que es muy importante, obviamente, para bajar la carga y los animales, en este caso las ovejas, tengan la posibilidad de que el alimento que se suplemente o que con el cual están siendo suplementadas les sea beneficioso y no sea para los parásitos. Por eso es tan importante, aparte de la vacunación, desparasitar en la misma fecha y se hace también de una sola vez, justamente porque mientras más estrés tengamos con animales, más problemas tenemos. Por lo tanto, se hace la vacunación y desparasitación a la vez en el mismo manejo, ¿ya? Y después la desparasitación de octubre o noviembre puede ser también, que corresponde a una desparasitación estratégica más que nada por el crecimiento de los pastos y obviamente la aparición de primavera. Incluso algunos lo hacen en septiembre. Ahí hay que ver un poco cómo está la carga parasitaria. Por eso es súper bueno que siempre sacan muestreo, obviamente, de fecal para los copros. Y ahí esa desparasitación puede ser
fines de septiembre, puede ser cualquier día de octubre o puede ser incluso en noviembre, y eso va a depender, digamos, de cuándo yo la hago o no la haga, ¿ya? Entonces, ahí están más o menos el esquema que uno debiera realizar. Ahora, esto puede ser extrapolable a cualquier predio. Yo siempre les digo, no se casen con calendarios sanitarios, pero muchos de estos se repiten, no es que uno sea majadero con el tema de que un predio que está aquí, otro predio que está 10 kilómetros más allá es distinto. Sí, pues es así. ¿Por qué es distinto? Porque a lo mejor en este predio sí hay fasciola y en el otro no. Entonces, y ahí ya cambia su esquema de antiparasitario, ¿ya? Y ahí cambia el tiro su estrategia. Entonces, por eso no hay que casarse con recetas y lamentablemente muchas instituciones como INDAP o el SAC o otros caen en, o algunas charlas que se hacen en algunas municipalidades, algunos colegas o incluso otros agrónomos que se yo, caen en la tentación de pasarle a los viejitos esquemas de desparasitación y vacunaciones cuando ni siquiera saben lo que están en los predios de cada uno. Entonces, es súper fácil dar recetas de antiparasitarios o vacunaciones, pero no es nada fácil saber, o sea, es súper fácil darlo, pero no hay ningún control sobre eso, ¿ya? Uno le pasa como una especie de receta, o sea, todo el calendario, y ustedes ya, desparasita en marzo, desparasita en abril, y a veces ni siquiera la gente tiene fasciola y le ponen ahí desparasitación de fasciola, entonces le hacen gastar plata, yo lo he visto, ¿ah? Le hacen gastar gente le hacen gastar plata a la gente, digamos, porque por ahí una charla vio y le pasaban un calendario y es el que el calendario se decide en la persona. Y a veces desparasita animales con parásitos que ni siquiera tiene. ¿Entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace ciclos, o perdón, hace manejo sanitario y hace estos calendarios sanitarios. Insisto, cada predio tiene su propia calendario, ¿ok? Tienen que ceñirse, obviamente de forma general uno muestra este tema, pero hay que ceñirse a lo que corresponde. Aquí están los endetoxidas, ¿cierto? Que son todos antiparasitarios orales. Ahí tenemos distintas marcas, ¿cierto? Del mismo febendazol, ¿ok? Y que se dan distintas marcas. ¿Ok? Ahí hay otro, también están los inyectables, en este caso el Ivomec, que es ivermectina, que también obviamente va a matar parásitos gastrointestinales. En este caso, el anterior también estaba, si mal no recuerdo, Panacur, claro, que también, sí. Y acá tenemos, bueno, el Ivomec, hay un Ivomec F, aparte del Ivomec, está el Ivomec F, que también sirve para fasciola, el Supolen Plus, que también tiene triclavendazol, que es también para fasciola. Entonces ahí la estrategia, incluso cuando uno hace recetas, tampoco puede casarse con nombre ni marcas comerciales y tampoco con el excipiente. Uno siempre conoce los excipientes, ahí la marca da lo mismo. Pero, por ejemplo, en estos calendarios que yo he visto en algunas comunas que les pasan a la gente, aparece entre clavendazol, febendazol, bla, 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 y la gente no tiene idea de esos nombres. Pero si usted le pone su Polen Plus, sí va a saber lo que es. Lo importante no es eso también. Además, le agregan triclavendazol como si todos tuvieran fasciola, ¿ya? Y ojo con eso, no todos van a tener fasciola. Por eso es muy distinto el caso a caso, ¿ya? Ahora, para las borregas que nacieron este año, por ejemplo, su primera desparasitación va a ser en octubre, por eso está marcada como primera desparasitación en octubre, y es obviamente la que uno ocupa también pensando en la primera vacunación o segunda vacunación para aprovechar el manejo. Luego estas que van a ser de reemplazo, recuerden que esto está basado en borregas que van a entrar al encaste inmediatamente al siguiente año, no como lo que deberá ser borregas al siguiente, o sea, borregas que nacieron este año 2021, deberán estar siendo encastadas recién en otoño 2023, ¿ok? Pero en el caso de que no, la mayoría de la gente lo hace encastar ahora, es una mala práctica acá en Chile en realidad, lo encasta borregas de 6 a 8 meses, ojalá que tengan el peso, la mayoría no, es un encaste que en el fondo todo este reemplazo que usted dejó lo tira a encastar nomás, y ha sido así históricamente. Entonces, si es así, usted tiene que desparasitar, perdón, entre más o menos marzo y abril, y después la tercera desparasitación cuando entra con todo lote de la oveja en julio, la misma indicación, digamos, entre 50 y 45 días antes del parto, ¿ya? Esa es más o menos la diferencia que hay. Es muy importante siempre hacer coincidir los manejos. ¿Por qué? Por el estrés.
¿Ya? Entonces, por lo tanto, es muy importante que si yo voy a desparasitar, por ejemplo, antes del parto, obviamente ese mismo día tengo que vacunar. ¿Ok? Entonces, no es que un día desparasito, a la otra semana voy a vacunar y así sucede. No, se hacen, recuerden que hay gente que tiene harto animal, entonces el manejo mismo ya es un estrés que puede llevar muchos problemas. Ahí está el mismo esquema, básicamente orientado a lo que es borregas y arriba a lo que es ovejas, ¿cierto? Vamos a detenernos ahora en un par de parásitos que son de importancia, obviamente, en este caso la fasciolasis o distomatosis o el pirigüín, conocido como el pirigüín, ¿cierto? O la fasciola hepática. Ahí tienen especímenes. Es una zoonosis, por lo tanto es de mucho cuidado este tema. Existe la necesidad, obviamente, es un ciclo que es bastante complejo porque es de forma indirecta, requiere de la aparición de este famoso caracol de agua, el Limnea beatrix, una cosa así se llama, ¿cierto? Además este caracol es parasitado por los huevos, ¿cierto? Expulsados por los adultos. Y el huevo infectante se convierte en miracillo. El miracillo es el que parasita el caracol. Y del caracol sale la cercaria, la metacercaria, que finalmente es la que se ingieren los animales nuevamente. Y ahí está el ciclo. Entonces, no es un ciclo fácil de llevar, ¿ya? Eh, Existe también, obviamente, la posibilidad de que las personas también se contagien, se infecten a través de la alimentación. Y aquí tenemos dos vías. Consumir directamente, el humano, más que consumir el hígado con fasciola, qué sé yo, que es muy raro que ocurra eso, en lo que hay la infestación es por el hecho de que muchas personas tienen huertas y en las huertas no están cercadas y a veces se meten ovejas, puede que incluso vacas, qué sé yo, y son las huertas las que se contaminan muchas veces. De hecho, hay un estudio de hace años atrás, ¿cierto? Que en Lonquimay la gran cantidad de gente que tiene fasciola es producto de que en las huertas están poco controladas el acceso a los animales. Por lo tanto, ahí tienen una fuente, sobre todo las huertas que tienen verduras de hoja verde, ¿cierto? Donde este parásito puede subir. Y como la mayoría de esas verduras de hoja verde se consumen crudas, por lo tanto ahí tiene la posibilidad de que el humano se contamine, ¿no? También obviamente con el consumo directo de a lo mejor hígados que estén con huevos o alguna de estado larval y que ustedes saben que hay una práctica bastante grande de comer órganos acá en la región y en algunas otras partes del país también, y ahí no hay mucho resguardo, ¿ya? Entonces, lamentablemente que a la región tenemos una de las más altas índices de fasciolasis en humanos, para que ustedes sepan. Bueno, tratamiento, ahí tienen algunas distomatosis hepáticas, se llama porque aparecen estas especies de como abscesos, distomas que le llaman, o los canalículos biliares llenos de, digamos, fasciolas, ¿cierto? Fasciola tiene que ver con el tema de que tiene una forma lanceolada, forma de hoja y hepática, porque obviamente se aloja en hígado. El tratamiento, obviamente, antiparasitario que hay que dar. eh, la sintomatología es bastante clara en estos animales. Este cosito que está aquí, ¿cómo lo saco? Ahí está. Ya, entonces sintomatología, bueno, obviamente pérdida de peso, debilidad general, edema submandibular, que es muy claro cuando ya está muy crónico el tema, ¿cierto? El edema submandibular es típico, porque hay extravasación de líquido a raíz de la falla portohepática, ¿cierto? En caso de muerte, las lesiones, bueno, se ven bastante evidentes en hígado. Están asociados también a hepatitis infecciosa, puede ser, el diagnóstico laboratorio de protección de los huevos en materia fecal, o en animales ya faenados, detectar directamente en la necropsia, ¿cierto? O cuando uno saca los órganos, siempre en los órganos de los animales, sobre todo, recuerden que los hígados son de consumo humano, las panas que le dicen los viejos. En matadero existen especialistas que le hacen varios cortes, ¿cierto? Para analizar que no existen, por lo general, en hígado están siempre los adultos, ¿cierto? Y aparece uno y obviamente es decomisado el hígado. La mayoría de los hígados son decomisados en matadero,
pero los que son faenados a nivel, digamos, local, ¿cierto? Como ocurre mucho con los ovinos, que son de forma artesanal, hay que tener mucho cuidado y hay que enseñar esta parte a las personas. Existen dos parásitos muy graves que son fuentes de contagio para los humanos. Una es la fasciola y la otra es el quiste de atígeno, ¿ya? Los quistes de atígeno también son muy buenos para alojarse en hígado también. Y entonces, por las costumbres, digamos que hay de consumir algunos tipos de órganos, es que tenemos la aparición o de quiste de atígeno o de fasciolasis en algunos humanos. Pero también, más encima, la fasciola hepática puede contagiarse al humano a través, como ya le explicaba anteriormente, a través del consumo de verduras de hoja verde, porque las huertas también están contaminadas. ¿Ya? Es así. Y ahora se me pegó, pero lo vamos a solucionar. Ahí está. ¿Cómo se ve, digamos, un edema submandibular? Bueno, ahí lo tienen bastante claro. Así se ve. Ya ahí tienen un ovino con un edema submandibular muy claro, muy marcado. Ahí, cuando yo siempre digo, cuando vemos un animal así, esa es una fasciola con patas, ya no es una oveja. Ahí la fasciola ya tiene tomado el hígado y es de muy mal pronóstico la sobrevida de ese animal. Ustedes entenderán que el concepto parasitismo habla de una persona que se aprovecha de otro, ¿cierto? Pero evita su muerte. Pero a la larga el parásito es tanta que no hay tanto control, que se exacerba su población y finalmente provoca la muerte de su hospedador, ¿cierto? Y eso va en contra de los principios del parasitismo, porque la idea es no provocar la muerte, pero finalmente si no hay mucho control, la va a provocar igual, ¿ya? ¿Qué productos tenemos? Ahí tenemos algunos inyectables y otros orales, ¿cierto? Ahí tenemos el Soforen, ¿cierto? O el Dovenix también, que es muy importante, otro producto, digamos, comercial, triclavendazol en el caso de acá, este otro, el Tabermic, hay un montón de productos, tanto orales como inyectables, que se ocupan, digamos, para el control de fasciola. Y aquí es muy importante, todos actúan sobre huevos de estados larvarios, incluso adultos, ¿ya? Hay algunos que son más específicos para adultos, eso sí, y hay otros que son mejores como para los huevos, ¿ya? Por lo general, las formas inyectables controlan mejor el estado larval y de huevo. Las formas, digamos, o las soluciones más, digamos, líquidas, orales, son más controladores de adultos, ¿ya? Bueno, como ya lo habíamos comentado, la desparasitación y los tratamientos deberán ser estratégicos. Ya habíamos hablado de septiembre, octubre, dependiendo, ¿cierto? El caracol siempre está activo en primavera-verano, por lo tanto, la desparasitación estratégica deberá ser muy importante en septiembre para controlar los adultos y en verano ocupar drogas que maten, digamos, el resto que quedó vivo, en fondo, adultos también y algunos huevos o larvas que estén dando vuelta, ¿ya? Entonces, en verano es una desparasitación muy importante para el control de esta enfermedad, ¿ya? Em, por lo tanto, si tiene fasciola en el predio detectada por coproparasitario, ¿cierto? Y por sintomatología clínica de los animales, usted deberá desparasitar y volver a hacerlo o repetirlo más o menos en los meses de diciembre y enero, ¿ya? Esa es como la idea. Aquí está un poco el esquema de esto, cuándo yo deberé hacerlo, ¿cierto? Yo en enero hago la primera, después en mayo mi segunda y en septiembre mi tercera desparasitación, si es que yo tengo mi predio infestado con fasciola, ¿ok? Con eso deberá empezar a controlarlo. Esto sí es un calendario que a lo mejor puede ser extrapolable a muchos predios, pero eso va a depender si está o no diagnosticado con fasciola el predio. Y ahí hay que hacer los coprológicos correspondientes. El esquema mismo, ¿cierto? Después, parasitosis externas, aquí tenemos a ver otro lote de enfermedades que son muy comunes en los ovinos, ¿cierto? Ahí tenemos las miasis y ahí tenemos las bicheras que le llaman en Argentina o las larvas de mosca, el Oestrus ovis, que es otra larva de mosca, ¿cierto? Los piojos y las garrapatas o falsas garrapatas y finalmente los ácaros o la sarna ovina como tal.
Aquí tenemos las miasis que son provocadas por heridas, ¿cierto? Y aquí tener mucho control, por ejemplo, por el corte de cola, algunas muescas que se hacen en oreja, incluso hasta la postura de arete puede provocar que una mosca ponga una larva o ponga huevo, en realidad, para que aparezcan larvas. Y tienen toda un montón de productos que puede evitar, digamos, cuando uno hace alguna, o a veces se pasa simplemente por una herida, el animal tiene una herida y justo está en el periodo donde hay mucha mosca. Generalmente las moscas que llegan son tan relacionadas con cuando hay otras especies metidas en el rebaño, por ejemplo hay caballos, en los establos de los caballos siempre hay feca, o están haciendo pastoreo, o por ejemplo cuando no hacemos control no tenemos piso elevado en los ovinos y las fecas se van acumulando dentro del mismo corral y que se van limpiando y acumulando en una zona donde está la posibilidad de que aparezcan moscas. Entonces, el periodo de mosca ya comenzó, ya estamos en pleno periodo de mosca de todo tipo, y entonces si vamos a hacer alguna intervención, obviamente el control tiene que ser con mucho producto, el herbicida, que es el famoso Larvispray, el moscateón y otros más. ¿Ya? Piojo y garrapata, bueno, hay que hacer la diferencia entre lo que es el piojo masticador, ¿cierto? Y lo que es el piojo chupador, como es la falsa garrapata, que aquí lo están viendo en algunas fotos. El piojo masticador, que vendría a ser como el lado izquierdo, que es bastante amarillito, estos son como los dos formatos, tiende a poner la lana de un color amarillento en la base y bastante desprendible. Cuando usted agarra la lana y empieza como a desprenderse, si usted se va mal detalle y empieza a sacar y tratar de ubicar, van a pillarse unos puntitos muy chiquititos, blancos, medio amarillentos. Créame que esos son piojos, ¿ya? Y el piojo masticador come células, detritus celulares, horada la base de la lana y en el fondo la hace débil, no chupa, por lo tanto no chupa sangre ni nada, ni linfa ni nada, entonces no le va a pasar nada con la inyección de ivermectina. Por lo tanto, este tipo de animales hay que sí o sí bañarlos después de la esquila. A diferencia, sí, de la falsa garrapata o el piojo, ¿cierto? El malófago bovino, que ese sí chupa sangre, linfa, qué sé yo, y obviamente el producto le va a llegar y va a provocar su muerte de forma rápida. Ya las ivermectinas, en ese sentido, lograron controlar mucho a la falsa garrapata, ¿ya? Lo mismo que la sarna. Aquí hay casos de, por ejemplo, este tipo de casos de, a lo mejor, de sarna o incluso piojo masticador. Los típicos ácaros de la sarna siempre lo vamos a ver animales que se están rascando. Mucha lana comprometida en los cercos, ¿cierto? En los pedazos de cualquier poste, en los postes de los cercos, en la infraestructura que tengamos, en la entrada de los corrales, en la entrada del cobertizo. Lana pegada por todos lados, animales que se empiezan a ver con las lesiones aparentes, obviamente en el tejido cutáneo. Por lo tanto, para discernir de una u otra, obviamente hay que hacer los raspados correspondientes. Aquí tenemos los tres tipos de sarna. Las tres tipos de sarna ataca al ovino. Por lo tanto, para obviamente confirmarla, hay que hacer el raspado correspondiente de esta dermis, epidermis y dermis, ¿cierto? Para detectar la presencia del ácaro. Aquí a veces, bueno, no necesariamente vamos a andar con un microscopio, digamos, en terreno, pero a veces contamos con una especie de lupa, a veces se puede apreciar. Necesitamos, digamos, que algo con aumento que nos pueda corroborar. Y si no, se lleva la muestra, digamos, y puede pasar donde un colega, qué sé yo lo he hecho, he pasado donde colegas que tienen, porque sé que tienen microscopio o lupa de esta grande que las que ven triquina, por ejemplo, también sirve. Ya, uno se ayuda, si hay que ayudarse entre colegas, ¿sí? No hay ningún problema. Simplemente para confirmar la presencia o no presencia. Ahora, por anamnesis y tecnología clínica, por aparición de las lesiones cutáneas que se ven, claramente hay mucha diferencia entre una sarna o un brote, o más que un brote, la aparición, por ejemplo, de hongo o problemas, digamos, a la piel, ¿cierto? Eh, es distinto. Y aparte, depende mucho del periodo, digamos, donde aparece cada una de ellas. Ahí están los ácaros, ¿cierto? De distintos tipos de ácaros que uno los aprecia, digamos, a través de la lupa o el microscopio, las típicas lesiones que son medias costrosas, ¿cierto? Que van rascando y se van haciendo daño y lesiones y lesionando porque obviamente les pica. ¿Ya? Entonces, aquí también la ivermectina ha andado de las familias de las avermectinas, porque la ivermectina es una de esas. La familia es avermectina. Ahí tenemos ivermectina, moxidectina, doramectina,
abamectina. Entonces, cualquiera de ellas en sus distintas presentaciones, digamos, generalmente inyectable. Ahora creo que apareció una que es put-on, en el fondo que se da en el lomo. Incluso, como ustedes saben, las avermectinas también sirven para parásitos gastrointestinales y pulmonares, y también sirve para la mosca, digamos, el Oestro bovis. Así que es un antiparasitario que ha resuelto el problema, digamos, antiguamente el problema era grande porque la gente aplicaba solamente baños antisárnicos y era muy engorroso hacer baño antisárnico acá en la región. Sigue siendo engorroso porque no es una práctica común. eh, por lo tanto, había que de alguna forma hacerlo, ¿cierto? Entonces la gente se dedicaba a hacer este tema bañándolo. Siempre después de la esquila, acá yo he conocido algunos sitios donde hubo, a veces anteriormente, digamos, estamos hablando del siglo pasado, los años 50, los años 60, yo conocí un predio que tenía una de estos piscinas largas, digamos, que se ocupan mucho en Magallanes, ¿cierto? Donde sumergen a la oveja y después sale caminando, ¿cierto? En pendiente. Y acá lo que se puede hacer es algo parecido, pero de forma más artesanal, ¿cierto? Se puede hacer un hoyo con harta ese hoyo, digamos, se hace con plástico de invernadero, ¿cierto? Se llena con agua, se echa el producto antisánico y se va pasando la oveja por ahí. Ojalá siempre eso hecho como una manga. A la oveja hay que sumergirla, hay que agarrarla como una especie de horqueta, que es como una especie de Y, ¿cierto? Que ocupan en el Magallanes, incluso con estos mangos como de... em, muleta, ¿cierto? Eh, Porque la oveja no va a meterse al agua. Es imposible que lo haga porque le tiene miedo a los charcos de agua. Es imposible. Entonces hay que agarrarla nomás y meterla, no queda de otra. ¿Ya? Algunos piojos, bueno, la famosa falsa garrapata que muchos de ustedes pues, ya la conocen, ¿cierto? Los piojos, obviamente también hay piojos chupadores, no que solamente sean tan los piojos masticadores, también hay piojos chupadores, y entre ellos el más conocido es la falsa garrapata o malófago ovino, que también ataca, hay una garrapata que es muy similar en el cerdo, ¿ya? También es tratada con la ivermectina. Bueno, tratamiento ya le hemos hablado con endoctocidas o endetoxidas, ¿cierto? Y ahí está las ivermectinas o de las avermectinas, y hay muchas, es inyectable, subcutáneo, y hay mucha variedad de ellas. Cuando hay un brote de sarna, eso sí, esta deberá aplicarse más o menos cada 2 semanas. Cuando tenemos un brote de sarna, podemos tener un mejor producto, pero si hay un brote de sarna, hay que repetirla a las 12 o 15 días después, volver a inyectar a todo el lote. ¿Ok? Ahí están los productos que existían antes. Bueno, estos todavía existen, el Sarnivet y el Sarnagurán, que se ocupaban mucho para hacer los baños, bueno, y los inyectables que ya hemos conversado. ¿Cuándo deberá hacerse? Bueno, esto es variable. Aquí aparece noviembre, pero mucha gente eso lo hace después de la esquila. Entonces, desde noviembre diría yo que podría hacerse desde noviembre, incluso lo puede hacer en diciembre, lo puede hacer en enero, ¿ya? Si es que lo hace el baño, ¿ya? Siempre pose esquila. Eso va a depender en cuándo haga su esquila usted y si tiene o no tiene la presencia, en este caso, de piojo masticador, porque el piojo chupador, como el malófago, ya está cubierto en el caso de la desparasitación de primavera, que se hace generalmente con ivermectina, ¿ya? Así que no es necesario hacer baño antisánico cuando usted ya aplicó ivermectina porque comprobó que había sarna o comprobó que habían falsa garrapata. Por lo tanto, ahí no se hace baño, ahí se hace simplemente la inyección de la ivermectina, ¿no? Ahí está el calendario. Otra enfermedades que vamos a describir hoy día es la famosa epididimitis del carnero, que es obviamente la inflamación del epidídimo provocada por tres tipos de bacterias. La más conocida y la más común es que sea Brucella ovis. Después tenemos en animales, sobre todo vírgenes, no no han estado en encaste, esta es se me fue el nombre. Y se me fue, ya lo voy a descubrir. La otra es la Haemophilus ovis y la Siminis se me fue. Actinomyces creo que, no me acuerdo, pero se lo voy a describir, no, no, no me acuerdo cómo se llamaba eso.
Pero esas tres bacterias también, no es que solamente sea Brucela, ¿ah? Porque generalmente en la asociación con la epididimitis siempre se asocia a brucelosis. Y no necesariamente es brucelosis la que ataca para provocar epididimitis. ¿Ya? Así que pueden estar presentes o no. Esta es una enfermedad que lamentablemente ha sido muy poco controlada, hay muy poca estadística y hay muy poco que se ha hablado de ella, ¿ya? Eh, entonces, estamos en existen, si bien es cierto, eh, perdón, existen algunos estudios que se han hecho en Chile, pero no han sido muy concluyentes respecto del diagnóstico de esta misma enfermedad. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no hay estudios tan acabados que describan efectivamente que está o no está presente. De hecho, está, pero no hay una prueba concreta, por así decir, de que existe la enfermedad, sobre todo por Brucella ovis, ¿ya? No está, no existe. O sea, existen unas que son derivadas, digamos, porque existe un kit, digamos, hecho que un test de ELISA, pero los test de ELISA tienen que validarse por región y por zona. Y este test de ELISA, que si bien es cierto existe, que si mal no recuerdo lo estaba trabajando en la Universidad Austral, eh, eh, da falsos positivos en el fondo. Entonces no es muy confiable. ¿Ya? Hay que trabajar mucho en este tema. Por lo pronto, la mayoría de como les decía yo, de las brucelosis perdón, de la epididimitis del carnero son provocadas por la Brucella ovis, ¿ya? Principal característica, obviamente, es la inflamación. Ahí vienen un testículo sano de uno de este tipo con lesiones. Estas ya son lesiones clínicas aparentes, obvio, y ahí se ven de cómo está el epidemia, uno normal y otro afectado por la inflamación, ¿cierto? Por lo general, uno podría hacer una castración de estos animales y llevar esa muestra, digamos, ese testículo a un laboratorio para que hagan cultivo del semen y ver y específicamente determinar qué tipo de bacteria es la que está creciendo. Como les digo, la mayoría de las veces es Brucella, ¿ya? Profe, ¿el otro agente sería Dígame. Actinobacillus? ¿O no? No estoy seguro si es Actinobacillus, por eso estoy buscándolo. Yo lo tenía, se me fue el nombre. El Seminis, no estoy Sí, creo que seguro. es Actinobacillus seminis. Sí, y el otro era el Haemophilus ovis, si mal no recuerdo, sí. De todas formas, también existe la Brucella melitensis, que también podría estar actuando acá, aunque existen algunas infestaciones cruzadas, sobre todo cuando se ocupan rebaños que están mezclados ovinos con caprinos. Podría aparecer algún tipo o podría actuar también en ese caso. Existe vacuna contra la brucela, pero la melitensis, no existe vacuna contra la brucela ovis, ¿ok? Recuerden que la melitensis es la que actúa, trabaja o ataca, digamos, los caprinos. Pero se han hecho estudios de vacunación con melitensis a ovinos y ha dado muchos falsos positivos, incluso en algunos ha desarrollado la enfermedad, así que ha sido un desastre. En caprino no anda tan bien tampoco, pero igual, bueno, por lo menos está formulada, ¿ya? Dentro de todo el tema de la brucelosis, obviamente que es un examen clínico correspondiente al macho, ¿cierto? Revisar dientes, como hemos visto, el tema de los ojos es súper importante para evitar la queratoconjuntivitis. El tema de la revisión de los nódulos linfáticos, las condiciones fisiológicas, esto es lo que no hay que hacer. Por ejemplo, esta foto derecha, de la derecha inferior, estar sin guantes es lo que no hay que hacer, por eso siempre la muestro, porque no hay que hacerlo así, hay que hacerlo siempre con guantes, porque obviamente estamos haciendo una pesquisa de algún tipo de enfermedad, ¿ya? Entonces, no vamos a andar más allá en la enfermedad, esto no es clase de infecciosa ni nada por el estilo, simplemente recordar y ver que existe la enfermedad y que hacer una revisión muy importante para el próximo encaste o cuando a la gente tiene la posibilidad de comprar un carnero, siempre es muy bueno de que uno como veterinario o que las personas se asesoren con alguien que sepa y que no basta con solamente ver al carnero que es bonito, tiene buen aplomo, buenos testículos.
También uno podría hacer algún tipo de muestra, digamos, de semen o sanguínea y mandarlo a los laboratorios correspondientes para su análisis. ¿Ya? Así deberá hacerse. Después tenemos bueno, las enfermedades, digamos, de tipo bacterianas, que ya describimos el tema de la brucelosis y otras que atacan y que provocan epididimitis, y ahora nos vamos a meter en el tema de las enfermedades, digamos, pulmonares. Esta foto de la izquierda es una foto real de un predio que atendía yo y que un día apareció este animal que venía llegando de otro campo y este animal venía con fiebre de transporte, entonces tenía pausterelosis y le dio y murió a las 2 horas después. Ahí lo vieron con una actitud, digamos, parecía que todo era normal, pero en realidad estaba muy afectado, casi no respiraba. Empezó a tener secreciones después de esto y con la cabeza gacha porque andan como buscando oxígeno, ¿no? Es el típica forma, digamos, de este tema. Esta neumonía, que es una neumonía que es muy aguda, ocurre siempre en los momentos de estrés. Existen varias bacterias, ahora ya se han descrito varias más, no solamente la Bacteria hemolítica o multosia, sino que también tenemos la Mangemia, ¿cierto? El Haemophilus somnus también son otras bacterias que se pueden aislar de este cuadro, ¿ya? ¿Cómo se previene? No se previene, perdón, sí se previene con el estrés. Hay que evitar el estrés, la mala alimentación, los climas extremos, por ejemplo en invierno, que hagamos malos manejos o manejos muy prolongados en que el animal esté inmunodeprimido, va a provocar la aparición de neumonía. También el mal manejo respecto a las desparasitaciones, por ejemplo. Entonces yo les dije que a lo mejor podrían haber parasitosis o neumonias parasitarias, que se denominan así. Porque claro, cuando no hacemos manejo sanitario correspondiente, el animal va a estar muy parasitado, puede bajar la inmunidad local y obviamente la pastorela o cualquier otra bacteria presente en el tracto respiratorio va a hacer su acción y va a provocar la enfermedad secundaria, que es mucho más peligrosa que la parasitosis misma, ¿ya? Por lo general, animales que cursan con fiebre de transporte mueren, digamos, de forma aguda dentro de las primeras 24 horas o hasta 48 horas después del transporte, ¿ya? Así que mucho cuidado con el estrés. Estas bacterias están presentes dentro del tracto respiratorio, por lo tanto, basta que nosotros la gatillemos para que aparezca. ¿Cómo la gatillamos? Ya sabemos, con mal manejo, hacinamiento, estrés, el transporte mismo, la mala alimentación, clima extremo, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, estas enfermedades pulmonares o neumonias son absolutamente prevenibles, ¿cierto? Después tenemos mastitis, que es una enfermedad que se da mucho ya en este periodo, justamente podría darse por el hecho de que existen muchos corderos que ya tienen mucho peso, son muy grandes, y el constante golpeteo, recuerden que el cordero para provocar la baja de leche golpea con su cabeza la glándula, cuando es chico eso lo hace y así se provoca el reflejo, digamos, de bajada de la leche. Pero cuando ya el animal ya está más grande, ya tiene más de 2 meses, ya para los 3, ya cuando es un rumiante como tal, lo hace casi por costumbre, prácticamente la oveja casi no tiene casi nada de leche, pero ya es tanto el golpeteo que llegan a levantar algunas ovejas, yo he visto algunos corderos grandes, y aquí obviamente ese constante golpeteo, pasa lo mismo cuando tenemos las colas largas con cascarrias, ¿cierto? Van a provocar lesiones, digamos, una lesión en la glándula mamaria que se fibrosa, ¿cierto? Y que si baja la inmunidad puede provocar la aparición de una mastitis incluso bastante grave, como de tipo gangrenosa incluso. O provocar una mastitis gangrenosa por el excesivo uso, recuerden que a esa altura ya los ovinos están comiendo y pueden dañar la base del pezón en este caso y provocar el ingreso de bacterias nocivas, bacterias ambientales que provoquen mastitis gangrenosa. Lo que ustedes ven en la derecha es un animal que, bueno, obviamente fue sacrificado, ¿cierto? Pero lo que se vio aquí, esta lesión, o murió a raíz de esto, cuando uno hace un tratamiento agresivo, lo que se hace, lo que se provoca en el fondo, cuando ya afectó al cuarto, afectó a la glándula, es muy difícil rescatarla. Entonces lo que uno hace es cortar de raíz esa bacteria, como generalmente está encapsulada en la propia glándula, y aplicar antibióticos o altas dosis de antibióticos que provoquen, digamos, la caída de este tejido. Literalmente se cae el tejido, se cae la glándula, se cae la afección y queda esta abertura, este orificio, ¿cierto? Que parece que fuera un absceso, y aquí ya cayó la glándula. Y esto después uno aplicando obviamente antisépticos y productos, digamos, cicatrizantes,
más la acción del antibiótico que ya ha puesto, esto va a cicatrizar y va a quedar ahí. Entonces, el animal pierde una glándula y ahí es tan importante prevenir las mastitis porque si una oveja queda sin un cuarto o sin una de las glándulas, eh, obviamente no va a tener la posibilidad de ser mellicera. O nos arriesgamos a que el siguiente parto sea mellicero. Y si es así, lamentablemente, ese animal no va a poder seguir en el predio, porque imagínense una oveja que sea mellicera al siguiente año, ¿cómo le va a dar leche a los dos corderos? Ahí entramos en otro problema, ¿ya? En tener que ahijarlo con otra hembra y que sea unípara. A veces resulta el ahijamiento, pero otras veces no. Eso va a depender del criterio que usted tenga. Si es una oveja que es muy buena productora de cordero, que tiene buena cantidad de leche, que puede criar uno perfectamente, claramente el manejo se puede hacer, pero no es lo deseable, ¿ya? Ahí va a depender del criterio que tenga usted mismo y con el dueño de los animales, que es finalmente el que decide, ¿ya? El tratamiento obviamente son antibióticos, digamos, de forma parenteral. Por general aquí se ocupa amoxitetraciclina LA, amoxitetraciclina, eh, perdón, amoxicilina, no amoxicilina, amoxicilina LA. La oxitetraciclina más que nada para los neumonias. La amoxicilina es muy buena para el control de estas mastitis gangrenosas. El otro Ovi, que ya un poco lo habíamos conversado, es básicamente muy distinto a este otro, que no confundir. Esto de acá es Coenurus cerebralis, ¿ya? Y lo de la izquierda es Oestro ovis provocada por la larva de la mosca, que finalmente esta es una foto muy buena, porque uno se pregunta, ¿cómo puede provocar este provoca el torneo verdadero, ¿cierto? Y esto otro provoca el falso torneo. ¿Por qué provoca falso torneo? Porque muchas de estas larvas, aquí ya están grandes ya, muchas de estas cuando son más chiquititas pueden lograr, aquí está la zona cribosa del etmoides, este es el etmoides, ahí está, digamos, el bulbo olfatorio, ¿cierto? Y penetrar a través de esta zona, digamos, hacia el encéfalo, y de ahí recién en el encéfalo empezar a crecer esta larva y provocar lo que se conoce como el oestro o el falso torneo, ¿ya? De distinto del otro que entra por vía sanguínea, ¿cierto? Y se aloja en cerebro y empieza a horadar y a consumir, digamos, el coenuro empieza a consumir, digamos, el cerebro, ¿cierto? Y ahí provocamos el torneo verdadero. Son de aparición muy extraña, muy esporádica. El oestrus no, el coenuro es muy raro, pero el oestrus no tanto. Por lo tanto, puede estar presente si es que nosotros no controlamos, digamos, este parásito. Recuerden que gracias a la aparición de las avermectinas es que antes existía mucho de esto, pero ahora cada vez ha ido menos. Si la oveja se contagia o una mosca le pone huevo en la comisura de las fosas nasales, es muy probable que contraiga la enfermedad. Pero como hay control, digamos, de este tipo de parásitos, prácticamente se ve muy poco, ¿ya? Lo mismo pasa con el coenur, que es una tenia, ¿ya? Finalmente, para destacar qué es lo que se deberá hacer, digamos, los últimos 50 días de gestación, bueno, obviamente el arreglo de pezuña, hay que tomar en cuenta el plan sanitario y todo lo que ya hemos hablado de lo que considerar, digamos, dentro de lo que se deberá formar como un plan sanitario completo dentro del rebaño ovino, ¿ok? Muchas de las enfermedades son controlables, obviamente la mayoría de ellas en realidad son de control. También la mayoría nosotros podemos tener acción o tener una prevención oportuna, por supuesto, no necesariamente nosotros tenemos que estar desparasitando cada rato a los animales. Recuerden, quédense con ese concepto de que los calendarios no son extrapolables para todas las situaciones, ¿ok? Lo mismo con los productos. Los productos a ocupar tampoco son extrapolables a todas las posibilidades, a todas las formas, ¿ok?